en Estado Nacional. 7 de cada 10 adultos padece obesidad. La tasa de mortalidad por esta causa sigue creciendo en el país. Ministerio de Salud publica nuevas guías alimentarias. ¿Para qué sirven? Es mucho más barato prevenir que curar. ¿En qué quedó el etiquetado de alimentos? Esto es Estado Nacional. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su gentil y amable compañía las mañanas de los domingos. El sobrepeso y la obesidad cobran una alta factura a la salud de miles de costarricenses. La tasa de mortalidad por obesidad aumentó aceleradamente en los últimos años aquí en Costa Rica. Y aunque padecerla puede deberse a múltiples factores, lo cierto es que una adecuada alimentación puede ser la mejor manera de prevenirla. El Ministerio de Salud publicó en días recientes las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios conocidas como GAPSA. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y qué otros esfuerzos se pueden hacer desde la política pública para prevenir la obesidad y las enfermedades no transmisibles que a veces conlleva? Para hablar sobre este tema tenemos el día de hoy un panel de lujo. Está con nosotros la nutricionista Georgina Gómez, quien trabaja en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Fue además galardonada el año pasado con el Premio Nacional de Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, precisamente por sus estudios e investigaciones para profundizar en el tema de la alimentación y la obesidad. Qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Liliana. Para mí es un placer estar aquí. Que tenga muy buenos días. Nos acompaña también la doctora Nidia Amador Brenes, médico, salubrista y epidemióloga, quien además ha sido también una voz fuerte hablando sobre la información que debemos de tener los consumidores a la hora de alimentarnos. Doctora, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días, Liliana, muchas gracias por la invitación. Complementa nuestro panel también la nutricionista Lady Fonseca. Ella es la coordinadora de la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias del Ministerio de Salud, que acaba de publicar estas guías que estamos seguros van a ser de mucha utilidad para la población. Muchas gracias por la invitación, doña Liliana, y un placer estar por acá. Bien, y también está con nosotros el día de hoy la nutricionista Fiorella Piedra. Ella es especialista en guías alimentarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que conocemos como FAO. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doña Liliana, encantada de estar por acá. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera hacerle una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad, doctora? Bueno, la principal diferencia es cuánto exceso de peso tenemos. Hay varias formas de medir esto y la que más utilizamos es el índice de masa corporal, que el índice de masa corporal es una relación entre cuánto pesamos para lo que medimos. Y hay una fórmula que la calculamos y es el peso en kilos entre el cuadrado de la talla en metros. Y eso nos debería dar entre 18,5 y no más de 25. Si nos pasamos de 25, estamos en sobrepeso, y si nos pasamos de 30, estamos en obesidad. Pero hay otras formas de medirlo, por ejemplo, la circunferencia de la cintura o la circunferencia del cuello, pero básicamente para dividirlo entre sobrepeso y obesidad usamos el índice de masa corporal. Claro, y en muchas ocasiones, Nidia, lo que pasa también es que quizás no se tiene toda la información correcta. ¿Comemos mal los costarricenses? Definitivamente sí, hay estudios de OPS en donde dice cómo han ido incrementándose el consumo de alimentos ultraprocesados que tienen exceso de nutrientes críticos como azúcar, sal, grasas, y entonces eso hace y calorías, entonces estamos cambiando la alimentación más saludable por productos ultraprocesados. Entonces, hacemos un ambiente obesogénico, entonces todo llama a que podamos tener esos problemas que decía Georgina, de obesidad y sobrepeso, además de que no hacemos mucho movimiento, ejercicio físico, ¿verdad? Entonces todo eso ayuda a tener esos factores, como otros factores, la accesibilidad a alimentos saludables, ¿verdad? El precio y todo ese tipo de cuestiones. Claro, Lady, desde el Ministerio de Salud Pública podemos decir que el país está frente a una epidemia por obesidad. El sobrepeso y la obesidad efectivamente se consideran uno de los principales problemas de salud pública que aquejan a la población costarricense actualmente. En la población preescolar actualmente, y según los últimos datos, se estima un 9.7% de sobrepeso y obesidad. En la población escolar tenemos un 34%, en la población adolescente un 31% y en la población adulta un 71%.
Y sin duda es algo en lo que tenemos que trabajar porque, lo vamos a ver más adelante, la obesidad nos puede llevar a la cama del hospital e incluso a la tumba. Y muchas veces, doctora Fiorella, es porque no se cuenta con la información correcta, además de otros múltiples factores. Sí, bueno, efectivamente la población tiende a consumir muy pocas frutas, muy pocos vegetales, muy pocas leguminosas, pero tienden a consumir muchos alimentos procesados que, como decía doña Nidia, son altos en grasas, azúcar y sal. La información a la que accede la población muchas veces no es la más adecuada, por eso el Ministerio de Salud y la Comisión Intersectorial de las Guías desarrollaron las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios como una de las herramientas para justamente brindar información actualizada y basada en evidencia sobre lo que es una alimentación saludable. Claro, basada en evidencia, porque los ticos tenemos hábitos alimenticios muy variados, que además han venido cambiando con los años. ¿Qué alimentos consideran los costarricenses que son esenciales en la dieta y cuáles piensan que son saludables o no? Esto le dijeron a nuestra compañera Kaylin Baker. Consumir frutas y vegetales, disminuir la sal, el azúcar y las frituras son solo algunos de los consejos que nos dan las guías alimentarias del Ministerio de Salud. Pero realmente, ¿cómo comemos los ticos? Veamos lo que nos dijeron. Baja en azúcar y en carbohidratos, por ende no consumo muchas harinas, más sin embargo implemento más vegetales y así. A veces uno que otro gusto, pero sí. A mí me encantan los frijoles, puedo vivir prácticamente con frijoles de muchas formas se pueden hacer, pero le agregamos picadillo, carnes, el arrocito, ¿verdad? Que también en menos cantidad. Es parte de lo que se consume aquí en San José. Casi siempre arroz y frijoles, que es como lo más normal de aquí, digamos. Y carnes, ensaladas. Los restaurantes tienen las dos caras del estilo de vida que quieren llevar los costarricenses. Aquí Soda Punta Arenas se destaca por la venta de empanadas y por todo lo que vendemos. Las empanadas aquí por día son como 300 empanadas por día. Ya como por ahí del mes de noviembre, diciembre, eso se eleva un poco más, viene siendo como el doble de lo que vendemos por día, vendemos nosotros para esas fechas. Aquí en la Soda normalmente come mucha olla de carne la gente y los casados los piden mucho, solo que de hace unos años, que yo tengo 25 años de tener la Soda Chovi, en un inicio la gente comía como comida un poquito más pesada. Ahora de unos años para acá comen menos arroz, comen menos harinas, se cuidan como más en comer platos preparados, digamos, inventados por ellos, como con vegetales, ensalada, la proteína. Y aunque la comida tradicional suele ser arroz, frijoles o picadillo, de vez en cuando aparece un antojo. Los helados me encantan, pero no soy muy adicto a los helados, pero sí me gustan. Sí me doy el gusto tal vez como una hamburguesa o ya con mi esposa comparto una pizza, pero sí trato como de comer un poco más afuera para salirme más que nada de la rutina, ¿verdad? Bien, es que lo cierto es que la población costarricense presenta un alto porcentaje de sobrepeso, con todos los riesgos que esto conlleva. Vamos a ver algunos datos. Según la encuesta nacional de salud, como vemos en pantalla, un 70% de la población, ojo, entre los 40 y 50 años de edad, entre esa población de 40 a 50 años de edad, sufre de obesidad o sobrepeso, condición que incide en enfermedades no transmisibles, ¿como cuáles, Nidia? Problemas cardiovasculares, lo que la gente llama derrames, son accidentes cerebrovasculares, infartos, problemas de hipertensión, diabetes mellitus, que ya hay niños con diabetes mellitus tipo adulto, que eso es muy preocupante también. Son algunos de los cáncer, por ejemplo, está relacionado también la obesidad con algunos tipos de cáncer. Bien, y es que cada vez más en nuestro país el sobrepeso está enviando a las personas al hospital. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cantidad de egresos por obesidad en hospitales nacionales aumentó en un 38% entre el año 2022 y 2023. Voy a pedirles que me dejen el cuadrito ahí mientras comento con nuestras invitadas. La mayoría de casos se presenta entre mujeres entre los 45 y 64 años. ¿Por qué es, Georgina, tan peligroso, un enemigo tan peligroso la obesidad? Bueno, como comentaba Nidia, la obesidad se relaciona con muchas enfermedades crónicas, pero además
Todas estas enfermedades van a representar días de incapacidad, disminución de la calidad de vida de esta persona y afectan también la parte social, la parte familiar y la parte económica del país. Es una carga muy importante, como estabas hablando, de las incapacidades y las hospitalizaciones. Para el sistema de salud es un gran gasto también la obesidad. Claro, es incapacidades, digamos, en los años productivos de las personas, lo que gasta la seguridad social en atender a las personas que se enferman y las complicaciones que esto puede tener. Pero también preocupa muchísimo lo que estamos sembrando para el futuro en materia de nutrición con nuestros niños y adolescentes. Según un informe de la UNICEF en conjunto con el Ministerio de Salud, en nuestro país las tasas de obesidad en niños y adolescentes son preocupantemente altas. Esta, que es un dato tal vez un poquito más viejo, del 2023, dice que la tasa de obesidad entre la población de 5 a 19 años es de un 31.7%. Pero Lady, usted me decía que, por ejemplo, en preescolar ya también es una tasa altísima. Sí, bueno, según los últimos datos, igual tenemos datos un poco ya de hace 5 años aproximadamente, pero en función de la población preescolar, efectivamente tenemos un 9.7 entre sobrepeso y obesidad, según la encuesta de la UNICEF, y según la encuesta escolar, un 34% de la población escolar padece también de esta problemática. Y también es un hecho que la tasa de mortalidad por obesidad en Costa Rica es superior a las de nuestros países vecinos. Como vemos en la gráfica en pantalla, la línea roja corresponde a Costa Rica y desde 1990 ha sido superior a la del resto de países centroamericanos. Sin embargo, a partir del año 2005, la diferencia con el resto se ha ido ensanchando, con lo que nuestro país muestra una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes muy superior a la del resto de la región. Fiorella, sin embargo, este problema de la obesidad es un problema global. Sí, correcto. Efectivamente, a nivel mundial se ve que el sobrepeso y obesidad ha escalado exponencialmente desde los años 80. Y realmente es multifactorial, ¿verdad? Pero algo que vemos que está muy relacionado con esos datos que muestra es que también el costo de una dieta saludable en América Latina y el Caribe es mucho mayor que en el resto del mundo. Entonces, el promedio del costo de una dieta saludable por día, por persona, es de aproximadamente $4, que sabemos que son unos 2.500 colones, y Costa Rica es uno de los países de la región que más alto tiene ese costo de una dieta saludable. Wow, eso se debe a, digamos, accesibilidad para a los alimentos, el precio de los alimentos. Correcto, el precio de los alimentos y la capacidad que las personas tienen para utilizar el dinero que ganan en la compra de alimentos saludables especialmente. Claro. Y es que el sobrepeso puede matar y en nuestro país se ha ido aumentando el riesgo de morir por eso. La tasa de mortalidad por obesidad, medida como la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, se disparó en los últimos años. Por ejemplo, en el año 1990 morían en el país por obesidad 30.4 personas por cada 100.000 habitantes. Para el año 2000, la cifra de defunciones por obesidad incrementó a 37.5 por cada 100.000. Un salto mayor se dio en el año 2015 cuando alcanzó los 50.7 casos por cada 100.000. Y ya para el año 2019 llegó a 59.4 por cada 100.000 habitantes. En los últimos años, si vemos todas estas cifras, el aumento interanual de sobrepeso en nuestra población fue de un 3.5%, lo que se considera alto por la Federación Mundial de la Obesidad. Estamos, Lady, sin duda frente a un problema de salud pública. Exactamente, sí. De hecho, se considera que es la principal causa de muerte en general, las enfermedades no transmisibles, siendo para el año pasado un 81% de las muertes. Y en donde la primera causa de muerte es sin duda las enfermedades cardiovasculares, con un 33%, seguido del cáncer por un 25%. Claro. Georgina, usted participó en el estudio latinoamericano de nutrición y salud, que es uno de los estudios más ambiciosos que se han hecho para entender cómo son los hábitos alimenticios de la población latinoamericana. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que usted encontró de Costa Rica en ese contexto latinoamericano? Bueno, ese es un estudio bastante grande, más de 9.000 participantes con 8 países de América Latina: Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.
Aparte del tema de obesidad, que salimos en segundo lugar con exceso de peso, solamente después de Chile, nosotros encontramos hábitos alimentarios muy poco saludables, como por ejemplo encontramos un consumo, como decía Fiorella, muy bajo de frutas y vegetales. Menos del 7% de la población alcanzaba la recomendación de consumir por lo menos 400 gramos al día de frutas y vegetales. Pero encontramos también un consumo muy alto de azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en nuestra dieta no más del 10% de las calorías provengan de azúcares agregados. Y nosotros encontramos para Costa Rica un 14%. Y para los adolescentes, por ejemplo, llega hasta el 16%. Y es interesante ver que este consumo de azúcar viene principalmente de bebidas. Y no solamente bebidas comerciales, sino también bebidas caseras. O sea, le pondremos demasiado azúcar al café y a los frescos que preparamos en la casa. También encontramos una prevalencia muy alta de deficiencia de algunos micronutrientes, como por ejemplo el calcio, la vitamina D, el magnesio y la vitamina E, que preocupa porque nosotros pensamos en obesidad, pero podemos tener personas que son obesas, pero presentan a su vez deficiencia de micronutrientes, y es lo que se conoce como la doble carga de la obesidad o de la malnutrición. Personas obesas, pero con deficiencia también de micronutrientes. Claro, esos resultados que encuentra Georgina en ese estudio, Nidia, se deben mucho a que ha faltado una política pública más clara con respecto a orientar a las personas sobre esta problemática. No, totalmente. Digamos, algunos alimentos, porque no es obligatorio en el 100% de los alimentos, en el reverso de los empaques tienen toda una lista de qué contiene cada alimento. Lo que pasa es que casi hay que ser como nutricionista para entenderlo, ¿verdad? Porque a veces hay que hacer cálculos o las letras son muy chiquititos, entonces los adultos mayores difícilmente lo leen. O el corre de la vida, porque se ha visto que hay 8 segundos en una decisión de compra de un consumidor. Entonces, nosotros, digamos, como Costa Rica Saludable, una ONG, que estamos impulsando el etiquetado de advertencias nutricionales con los octágonos. ¿Por qué? Porque estarían en el frente y le dicen a uno: esto tiene exceso de sal, por ejemplo, exceso de azúcar o exceso de grasas, de una manera muy sencilla, no hay que interpretar nada, ahí está, y lo vemos. Y en México ya se han hecho estudios, y en otros países donde se ha implementado como en Chile, y que hasta los niños entienden ese tipo de mensaje. No es por casualidad que sea un octágono y del color, todo eso tiene una base científica del instituto. De cómo se percibe esa información. Exactamente, hay un instituto de nutrición en Chile muy serio que ha hecho esos tipos de estudios, e inclusive nosotros con OPS y con Inciencia en el 2022 hicimos un estudio, y ese es el que entiende el consumidor mejor comparado con otros sistemas de etiquetado frontales. Claro, más adelante vamos a hablar de cómo va ese proyecto aquí en el país, pero esa es una, digamos, de las avenidas que puede tener desde la política pública. Otra es la realización de guías alimentarias, y por eso, Fiorella, estas guías alimentarias basadas en los sistemas alimentarios, las que se conocen como GAPSA, ¿qué son y para qué se hacen? Bueno, básicamente las guías alimentarias son un paquete de herramientas, no son solo recomendaciones para la población, y lo que incluyen es un documento técnico que está dirigido a profesionales en salud, un documento dirigido a la población, que Lady va a mostrar más adelante, y un documento también dirigido al tomador de decisión, o sea, ministros, personas que están en toma de decisión de diferentes instituciones, para poder abogarte porque es importante invertir en nutrición. Entonces son una herramienta pues muy multisectorial, y la idea es que no solamente la puede usar la población, sino también todos los actores que estamos involucrados con la alimentación y nutrición de las personas en el país. Claro, Lady, ya el país cuenta, el Ministerio de Salud cuenta con estas guías. Cuéntenos qué son, dónde están y en qué consisten. Bueno, en el periodo entre el 2021 y 2022, el Ministerio de Salud oficializó las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Estas guías alimentarias surgen del trabajo en equipo intersectorial desde la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias, la cual se oficializó desde 1998 por decreto ejecutivo, y a partir de ese momento se han oficializado 3
3 procesos de guías alimentarias y las últimas son estas que ven por acá, en donde al igual que como mencionó Fiorella, únicamente no es este documento, es todo un paquete, al final son herramientas que transmiten o que los mensajes que vienen incorporados, toda la información que vemos plasmada dentro de este documento, pues responde a las principales necesidades según el estado de situación y el diagnóstico realizado en función de la situación del sistema alimentario, así como del perfil epidemiológico de la población. Voy a pedirle a nuestros compañeros de producción que ingresemos. Usted las puede encontrar en la página del Ministerio de Salud, www.ministeriodesalud.go.cr, / guías alimentarias, / GAPSA. Georgina, usted participó, mientras va navegando un poquito nuestros compañeros ahí en la guía, usted participó en estas guías. ¿Cómo se hacen y qué es lo que pueden encontrar la población aquí? Sí, nosotros participamos con la información que habíamos producido en este estudio que te comenté. Entonces, ahí está plasmada no solamente la información con la que cuenta el país, sino también la información que nos hace falta. Y esto es importante porque hablamos de datos sobre obesidad y sobrepeso, pero realmente datos sobre qué estamos consumiendo no tenemos datos recientes. Y esa es una faltante que nos serviría, que son información y evidencia científica que todavía nos está haciendo falta en el país. Que es algo que usted ha dicho en repetidas ocasiones, la necesidad que tiene el país de una encuesta nacional de nutrición. Exactamente, porque la última encuesta nacional de nutrición que nosotros tenemos, que nos da datos de consumo, es de 1996. Así está, muy desactualizada. Y si nosotros queremos luchar contra la obesidad, tenemos que conocer qué es lo que estamos comiendo, cómo está comiendo la población, cuáles son los grupos más vulnerables y esa es información que nos hace mucha falta. ¿Está en el plan de estadísticas nacionales hacerla o aún no? Debe ser una... Está en el plan de acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud. Eso sería un estudio que haría el INEC. No tal cual, está en función de número de estadísticas, número de censos, número, ¿verdad? Y se ha propuesto específicamente, sin embargo, por temas de costos, ¿verdad? Lastimosamente es un proceso millonario y que involucra muchísimos recursos, pero sí está como parte de las acciones estratégicas, no solamente en relación a la prevalencia del consumo o en función de una encuesta nacional de nutrición, sino también datos sobre inseguridad alimentaria en la población, sobrepeso, obesidad, que asimismo están intrínsecos como parte de los indicadores de la Política Nacional de Salud. Claro. ¿Qué otras cosas tomaron en cuenta para construirlo? Y ahora usted me va a mostrar también otros materiales, digamos, que se derivan de todas estas guías de nutrición. Bueno, una de las cosas más importantes es la recomendación en términos de grupos de alimentos y de micronutrientes necesarios dependiendo de la edad de las personas. Por eso las guías están divididas en personas menores de 2 años y de 2 años en adelante. Entonces, como decía Fiorella, son instrumentos y son guías que van a servir para los profesionales en salud que trabajamos con alimentos y los tomadores de decisiones, pero también la persona común que quiere saber información sobre qué es una buena alimentación, puede dirigirse a las guías y tener una buena idea de cómo podemos alimentarnos, cuáles son los alimentos que debemos escoger, cuánta cantidad deberíamos de consumir de ciertos grupos de alimentos para tener una dieta saludable. Claro. Un elemento adicional, justamente a eso que estaba diciendo la profesora Georgina, es que se trabaja con un enfoque de sistemas alimentarios, que esa fue una de las principales diferencias con los procesos anteriores de guías alimentarias, y es que las decisiones que toman los consumidores no solamente vienen de sus propios gustos y preferencias, sino que tienen todo un sistema alimentario atrás que involucra todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos en el país, todo lo que tiene que ver con el entorno alimentario, que es lo que encontramos cuando salimos de nuestra casa, qué alimentos vemos, qué nos ofrecen, cuánto dinero tenemos para comprar alimentos. Y, por supuesto, ya de ahí partimos a las decisiones del consumidor. Pero estas guías justamente lo que buscan es lograr integrar un poquito lo que estamos viendo en salud y nutrición con la situación en el sistema alimentario de nuestra producción, nuestros entornos,
y básicamente lograr tener también recomendaciones que vayan hacia esos otros sectores que son el productivo, el ambiente, protección social y otros que tienen que ver con la nutrición, básicamente. Y las personas pueden encontrar, Lady, ahí nos va a mostrar materiales como estos que son visualmente muy útiles y muy explicativos. Sí, de hecho, aunado a lo que comentaba Fiorella, cuando se hizo el estudio y el estado de situación en función de los sistemas alimentarios, también se consideran para la redacción y la validación de estos mensajes clave. Por ejemplo, en el caso específico del consumo de frutas y vegetales, entonces hacemos importancia en consumir diariamente frutas y vegetales de diferentes colores y aproveche las frutas y vegetales locales y de temporada. ¿Por qué locales y de temporada? Bueno, primero porque vamos a favorecer los productores locales y porque adicionalmente podemos encontrar alimentos frescos, naturales, a un menor costo. Claro. Entonces, pensando en lo que comentaba Fiorella de que somos un sistema alimentario, englobamos 3 dimensiones como parte de la cadena de suministros y tenemos la necesidad de poder también exponer estos mensajes en función de que las personas logren tener alimentos a disposición con menores cadenas de distribución. Ahora, Nidia, esta es una información muy importante, pero es también importante saber cómo se va a difundir en la población, ¿verdad? Sí, porque hay un estudio que hizo la Universidad de Costa Rica el año pasado y más del 80% de la gente encuestada, fueron como 1,000 personas, no conocen las guías. Entonces, aquí es donde uno como organización sin fines de lucro hace un llamado a los políticos para que le den recursos a las instituciones para poder hacer todo ese tipo de promoción, porque todo eso es caro, ¿verdad? Y estamos nosotros compitiendo con el marketing de los ultraprocesados, entonces eso es dinero. Entonces yo creo que estas guías son fundamentales como política dentro de una serie de políticas que los países tienen que implementar para luchar contra el problema de la obesidad. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver qué es la información que usted puede encontrar en las guías, porque ahí hay desde datos muy técnicos y científicos hasta consejos que saltan a la vista para que usted tenga una mejor alimentación. Ya volvemos. El 19 de octubre fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es importante resaltar la labor incansable de la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama, Fundeso, una organización que durante más de 20 años ha sido un pilar fundamental en el apoyo a miles de mujeres en Costa Rica. Gracias a las donaciones y al compromiso de empresas como Avon y la sociedad civil, Fundeso ha podido impactar la vida de cerca de 12,000 mujeres, ofreciendo servicios vitales como consultas especializadas, exámenes médicos, mamografías y ultrasonidos, y la entrega de prótesis de mamas externas, brasieres, portaprótesis y catéteres. Además, ha sido clave en la mejora de la calidad de vida de las pacientes, brindándoles no solo atención médica, sino también un apoyo integral que incluye infraestructura adecuada. Fundeso también se ha adaptado a los nuevos tiempos, modernizando su infraestructura tecnológica para seguir ofreciendo servicios eficientes y actualizados, demostrando su compromiso con el bienestar de las mujeres que luchan contra el cáncer de mama en Costa Rica. Uno de los eventos más destacados de recaudación de fondos para Fundeso es la tradicional carrera y caminata Cada Paso es por Vos, que en 2024 reunió a más de 6,000 personas en el Parque de la Sabana. Esta actividad no solo busca recaudar fondos para continuar con los programas de atención y prevención del cáncer, sino también concientizar a la población sobre la importancia de educarse acerca de esta enfermedad y la detección temprana. Esta carrera, cada paso que están dando ustedes, no solo la carrera, sino la caminata, es parte de esa detección temprana del cáncer de mama. Cada paso dado en esta caminata y cada aporte recibido por Fundeso representa una oportunidad más para salvar vidas y acompañar a quienes luchan contra el cáncer de mama. Fundeso sigue firme en su misión gracias a la solidaridad y el compromiso de quienes creen en la esperanza, la prevención y el cuidado de las mujeres. Ahora nos toca ir a hacer cuentas para ver cuánta platita le vamos a dar a Fundeso para apoyarlos, para poder seguir con la prevención y para poder seguir salvando vidas.
través de la campaña social Déjenlos volar, APSE busca sensibilizar a la población costarricense sobre las dificultades que enfrentan a diario los estudiantes de las instituciones públicas y cómo esta situación podría empeorar. Se supone que allá en la escuela comemos. Y si hay plata en la casa y podemos comer en la casa, genial. Pero si no tenemos plata, ¿qué pasaría? No comeríamos nada. El objetivo de la campaña es transformar esta discusión en acciones concretas que ejerzan presión sobre la Asamblea Legislativa. Este año todavía peor, que es el presupuesto más bajo de los últimos 11 años. Para el 2025 esto sería peor, ya que pretenden bajar a un 4,9% el Producto Interno Bruto, cuando debería ser un 8% como lo indica la Constitución Política. APSE busca asegurar que las autoridades cumplan con la Constitución Política y asignen los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad a más de 1 millón de estudiantes que asisten a las aulas cada día. Usted puede participar de las manifestaciones del 19 de octubre y el 6 de noviembre o firmar la petición de www.change.org/no recorten la educación pública. Para conocer más detalles sobre la campaña, ingrese a las redes sociales APSE Informa. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias de temas para discutir aquí en la Mesa Estado Nacional. Recuerde que usted también nos puede contactar a través del WhatsApp 6424-1777. Ahí puede comentar a lo largo del programa sus impresiones de lo que están diciendo aquí nuestros invitados. Gracias por continuar con nosotros en Estado Nacional, hoy que estamos conversando sobre las guías alimentarias que el Ministerio de Salud ha puesto a disposición del público y que quizás muchos no conocemos, pero que pueden ser vitales para mantener nuestra salud. Las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, conocidos como GAPSA, son un instrumento que traduce una amplia base de evidencia científica sobre las relaciones entre los alimentos, los patrones de dieta y consumo y la salud, y los traducen en recomendaciones apropiadas para la población de acuerdo con la cultura y el contexto nacional, buscando promover la sostenibilidad de la alimentación. Usted las puede encontrar en la página web del Ministerio de Salud, www.ministeriodesalud.go.cr/inclinada guías alimentarias /GAPSA. Pero bueno, con solo que usted le ponga guías alimentarias lo va a llevar ahí. Nidia, una de las cosas que es importante es que ahí habla de que están hechas, ¿verdad?, para que sean comprendidas y percibidas de acuerdo con la cultura y el contexto de diferentes poblaciones. No, y eso es importantísimo, porque nosotros no vamos a pretender recomendar a la población alimentos de Estados Unidos, por ejemplo. Tienen que ser alimentos autóctonos. Y ahí yo llamo la atención acudamos a las ferias del agricultor, ¿verdad?, donde encontramos alimentos frescos y alimentos, como decía hace un rato Lady, de temporada, que son más económicos. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Claro, estas guías, Fiorella, de nuevo, hay dos, ¿verdad?, que es una para niños y otra para adultos, que están en la página web. Sí, correcto, están en la página web y además la FAO también está apoyando al Ministerio de Salud y Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias a desarrollar una adaptación de los mensajes de las guías alimentarias para la población de los primeros 1000 días de vida, con enfoque en las necesidades que tienen los pueblos indígenas. Entonces, estas guías están también pronto a salir para el próximo año 2025. Y se enfocan justamente en lo que hablábamos de conocer un poco más cuál es esa cultura, necesidades, alimentos y prácticas que difieren, ¿verdad?, entre los diferentes pueblos y que son muy distintas a lo que consume la población en el gran área metropolitana u otras partes del país. Y es que además de las guías, el sitio tiene una serie de mensajes expresados e ilustrados en una forma muy sencilla, muy clara, con tips fáciles de entender para la población y además para cualquier edad. Yo escogí algunos y quiero que lo veamos aquí con nuestras invitadas. Vamos a ver el primero. Consuma todos los días frutas y vegetales de distintos colores. Exactamente, ese es el primer mensaje clave que tenemos dentro de las guías alimentarias.
Y bueno, las frutas y los vegetales tienen muchísimos nutrientes, en cuenta vitaminas, minerales, antioxidantes que nos van a aportar muchísimos beneficios, así como también prevenir enfermedades no transmisibles como la obesidad, las enfermedades relacionadas con la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Además, por su gran aporte de fibra, también nos dan sensación de bienestar y saciedad en comparación como si no consumiéramos frutas y vegetales. Según la Organización Mundial de la Salud, como la doctora de la UCR mencionaba anteriormente, Georgina, se recomienda 400 gramos entre frutas y vegetales, que aproximadamente son 5 porciones. 5 porciones. 5 porciones. 5 frutas al día. Frutas y vegetales al día. Primer mensaje que queremos que le quede a la población. Si queremos comer, hay que empezar a comer 5 frutas al día. Bueno, ¿qué es una porción, verdad? En términos generales, si estamos hablando de vegetales, una porción es una taza. Y en frutas, si es una porción en tamaño de unidad, es aproximadamente una unidad mediana. Y si es en tacita, igual, una taza. Una porción. Veamos otro de esos mensajes que nos recomiendan las guías alimentarias que están ya a disposición. Evitar las frituras para mantener una alimentación saludable, Nidia. ¿Por qué? Bueno, uno sabe que las grasas, esas frituras tienen muchas veces grasas saturadas que están relacionadas con todos estos problemas que hemos estado mencionando y estas enfermedades. Entonces hay que evitar ese tipo. Muchas veces la gente tenía la costumbre, no sé si todavía la tiene, pero yo lo viví, que hacían papas fritas en la casa y guardaban el aceite y lo volvían a usar. Bueno, esas son prácticas que hay que desterrar definitivamente, ¿verdad? Porque esas grasas saturadas se nos taquean, por decir, las arterias de placas de grasas, y es donde a veces ahí viene y no pasa la circulación, no pasa la sangre a una parte del corazón y hay un infarto porque se muere ese tejido por no recibir oxigenación. Claro, eso no quiere decir que no se deban de comer nunca, pero es simplemente tener balance. Tener balance y buscar alimentos en donde el exceso de esas grasas, por eso sirve el etiquetado frontal para advertir eso, le dice al consumidor, ojo, esto tiene exceso de grasas, entonces mejor busca otro alimento, pero que tome la decisión informado. Claro, otra de las indicaciones de las guías alimentarias es un llamado a comer frijoles todos los días. ¿Por qué, Georgina? Bueno, los frijoles son una muy buena fuente de proteína de origen vegetal. También son fuente de fibra, con todos los beneficios que nos comentaba Lady que tiene la fibra. Y, por ejemplo, son fuente de folato, que es una de las vitaminas que necesitamos también para nuestro funcionamiento, y de otras vitaminas y minerales. ¿Todos los días? Ojalá todos los días. ¿Y eso es frijoles, garbanzos, lentejas o frijoles? No, frijoles negros, rojos, blancos, garbanzos y lentejas. Y en todas las formas que podamos consumirlos. Ojalá en todos los tiempos de comida, pero por lo menos una vez al día. En el estudio que nosotros realizamos nos llamó mucho la atención que en Costa Rica y Brasil se consumían bastantes frijoles, pero en otros países, como por ejemplo Argentina, el consumo promedio no llegaba ni a 10 gramos, cuando la recomendación es por lo menos 150 gramos. Y veía ahí en la guía que decía que son beneficiosos para la prevención de diabetes. Sí, porque son alimentos que llamamos de bajo índice glicémico, o sea, no permiten que aumente mucho la glucosa en sangre cuando los consumimos, y entonces y además nos dan más saciedad y nos pueden ayudar a balancear la cantidad de alimentos que estamos consumiendo. Y por otro lado, como son fuente de proteína vegetal, también nos ayudan a proteger el planeta, que uno de los mensajes que se dan con respecto a lo que llamamos alimentación sostenible es el de tratar de consumir más alimentos o más proteína de origen vegetal que proteína de origen animal. Frijolitos, recuerden, frijolitos por lo menos una vez al día. Vamos con otro de los mensajes que traen las guías de alimentación saludable. Reduzca el consumo de productos con alto contenido de sal, azúcar y grasa. Parece una obviedad, pero las estadísticas nos dicen que lo seguimos consumiendo demasiado, doctora. Sí, efectivamente, lastimosamente pues tenemos varios elementos que afectan, ¿verdad?, ese alto consumo de los alimentos ultraprocesados. En cuenta pues parte el entorno alimentario, así como también el costo. Lastimosamente pues son de menor costo en muchas veces los alimentos empacados, alimentos altos en azúcar,
azúcar, en grasa, en sal, y pues eso entonces implica que la población considere, ¿verdad?, los productos empacados, además que usualmente ya vienen listos para el consumo. Entonces, ante la necesidad de que no tenemos tanto tiempo para preparar alimentos en el hogar, entonces pues optamos por el consumo de estos alimentos. Sin embargo, por eso es que hacemos énfasis en poder también planificar las compras, así como cómo organizamos la refrigeradora, de modo que podamos preparar alimentos en el hogar, naturales, frescos, y que podamos servirlos en porciones y que nos funcione para diferentes días, ¿verdad? Así como también yo hago mucho énfasis, y cuando di consulta hace algunos años también les decía a mis pacientes, pues no es lo mismo antojarme yo de un helado y saber que abro la refri y lo tengo a disposición, que si me antojo de un helado y no lo tengo, ¿verdad? Y ya tengo que ir al supermercado o ya tengo que ir a la pulpería a comprarlo. Entonces, creo que la principal estrategia acá es no tener los alimentos a disposición, ¿verdad? Y también, dentro de la medida de lo posible, ser muy conscientes del contenido en redes sociales que le damos like, que vemos, ¿verdad? De repente, pues, si damos like o seguimos a diferentes páginas que promueven el consumo de alimentos ultraprocesados, comida rápida, etcétera, pues nos va a seguir apareciendo en las redes estos claro, el algoritmo lo sigue. Exactamente, aunque no queramos, y entonces pues también va a afectar a nivel subconsciente, nos vamos a antojar, ¿verdad?, al consumir estos alimentos. Entonces la idea es que logremos poder tener esas estrategias a nivel de hogar. Sí es muy importante la planificación, ¿verdad?, siempre para poder lograr la adopción de estos hábitos favorables a la salud en general. Claro, tiene que diseñarse uno más o menos la ruta para no desviarse, porque es muy fácil. Vamos con otro de los tips que viene ahí en la sección de mensajes de las guías alimentarias. Recuerde tomar agua diariamente. Mucho se ha dicho de esto, pero no sé cuál me puede ayudar. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo si no tomamos suficiente agua? ¿Cuánta agua es suficiente? Bueno, eso es un tema muy interesante, doña Liliana, porque usualmente la población tiende a consumir agua o líquidos cuando tiene sed. Y realmente tenemos que hidratarnos antes de llegar a ese momento de tener sed, porque cuando ya tenemos sed iniciamos un proceso de deshidratación. Entonces, siempre recordar a la población mantenerse hidratada, porque también pues nuestro país es bastante caliente. Entonces, lo que se ha visto es que si hay niveles de deshidratación que se mantienen en el tiempo, existe un mayor riesgo de enfermedad renal, ¿verdad?, que es muy, muy grave. Y esto pues tiene consecuencias en salud muy importantes a nivel de país. Muy grave, porque incluso hay en zonas muy calientes, digamos, donde hace mucho sol, como Guanacaste, ya hay un problema de enfermedad renal. Entonces, de nuevo, ¿cuánto es suficiente o cuánto deberíamos de tomar? Sí, hablamos de que la recomendación varía, digamos, dependiendo de la cantidad de líquidos que se consumen al día. Usualmente manejábamos este tema de 8 vasos al día de agua. Sin embargo, sabemos que las personas consumen un té, toman café, etcétera. Entonces ahí también tenemos agua. La idea es que se mantengan hidratadas todo el día y ojalá pues que puedan incorporarlo en los principales tiempos de comida, o sea, que acompañen el almuerzo y la cena con agua en vez de frescos o gaseosos. Claro. Otro de los tips que nos recuerdan las guías alimentarias. Debemos preferir, dice, las carnes blancas como el pollo y el pescado por su bajo contenido en grasa. ¿Cuánto de carnes rojas es saludable consumir? ¿Ayuda, por ejemplo, preferir cortes magros de carne roja, Georgina, o no? Sí, hay cortes de carne que tienen menos cantidad de grasa, y la carne tiene grasa saturada, que es la que sabemos que puede asociarse con enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso la recomendación es buscar carnes blancas, como por ejemplo el pollo y el pescado. Ojalá que ese pescado sea un pescado grasoso que nos aporte ácidos grasos omega 3, que son muy importantes para el organismo. Las carnes rojas no es que no las comamos, sino que las comamos con moderación, ¿verdad? Poder incluir la carne roja. Bueno, hay recomendaciones extremas como la de la Comisión Eat Lancet, que es la que nos da esta dieta saludable con el planeta, que la recomendación es prácticamente 1 onza al día, que es muy poquito.
Pero en términos de salud, nosotros podríamos consumir carnes rojas 1, 2 veces o 3 veces por semana, pero siempre prefiriendo otro tipo de carnes como la carne de pollo y pescado o cortes que sean más magros. Y lo que sí deberíamos tratar de limitar al máximo son las carnes procesadas, porque esas sí se han relacionado con más enfermedades no transmisibles. Bien, otro de los mensajes es: asegúrese de que su alimentación diaria sea variada, colorida, natural y fresca. Nidia, esto parece fácil decirlo, digamos, para alguien que simplemente pues va a un supermercado y se encuentra una lechuga fresca. Pero bueno, tenemos en el país también problemas de acceso a los alimentos, ¿verdad? Y de problemas de nutrición. Y esto es muy importante, sobre todo en los niños, porque hay estudios en donde el apetito a veces entra por la vista, como dicen, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un plato oscuro y todo, como que en cambio a los niños uno les da colores, variaciones, inclusive textura, eso es muy importante. Además, como explicaba, creo que ahí tiene un plato, Lady, ¿verdad? De la distribución que tienen los diferentes alimentos. Yo me acuerdo que hace muchos años se hablaba que en Costa Rica no había desnutrición tipo kwashiorkor, que son aquellos chiquitos que se hinchaban, sino aquellos flaquitos. ¿Por qué? Porque comíamos arroz y frijoles. Vamos a ver el platito mientras usted nos explica. Y el arroz y los frijoles se complementan muy bien, o sea, hacen una proteína completa. Entonces, no por eso es que ese consejo del Ministerio de Salud de que sean coloridos y variados y como se ve en ese plato, ¿verdad? Para poder tener una alimentación pues balanceada y adecuada para pues, cada grupo de edades. Aunado a lo que dice doña Nidia, en cada país las guías alimentarias son representadas por una figura de acuerdo al contexto nacional. En el caso, por ejemplo, de Guatemala tienen una olla, en Ecuador tienen una cuchara y en el caso nuestro nos representa un plato de la alimentación saludable. Y lo que representa justamente ese ideal, esa guía en función de lo que idealmente una persona debería consumir. ¿Qué son los grupos de alimentos? Ajá. Frutas y vegetales, cereales, leguminosas y verduras harinosas y los productos de origen animal. Claro, eso tal vez recordarle, porque a veces en la carrera, ¿verdad? Una mamá está corriendo y de pronto hay que acordarse del color, porque si yo le pongo arroz, puré de papa y el pedacito de pollo y una tortilla, está todo de un solo color, ahí estoy fallando. Esto es un poco el tema didáctico de estas guías. No, y además se ha demostrado que entre más variada es nuestra alimentación, mayor es la probabilidad de que estemos cumpliendo con los requerimientos de micronutrientes. La FAO había desarrollado un índice de diversidad de la dieta. ¿Cómo podemos evaluar qué tan variada o diversa es nuestra dieta? Y entre más variada, mayor chance de cubrir los requerimientos de micronutrientes, que es una de las cosas más importantes que tenemos que buscar en la alimentación. Claro, eso nos lleva a preguntar, porque ahora también las mamás tienen el reto, es que al chiquito no le gustan los vegetales. ¿Eso es un mito? ¿Es que hay que enseñarlos a comer vegetales? Mira, hace poco tuvimos a una colega de ustedes que trabaja mucho en lactancia materna, ¿verdad? Y ella decía en unos podcasts que tenemos en Costa Rica Saludable, y ella decía, al niño hay que irlo introduciendo, ¿verdad? Con diferentes texturas. Casi como un juego. Exactamente. O sea, la alimentación tiene que ser agradable, no tiene que ser que ella luche, que coma y abra la boca y ese tipo de cuestiones. Tiene que ser agradable para ir introduciendo al niño y los niños llegan a comer de todo, ¿verdad? Pero sí, hagámoslo lúdico, ¿verdad? Como un juego y que se haga la hora de comer tiene que ser una hora linda, no sentados frente a un televisor o ahora las pantallas. Yo he visto niños que están comiendo y con la pantalla del celular. Ese tipo de cuestiones hay que evitarlas para que sean agradables, momentos agradables. Y la otra cosa es enseñarles con el ejemplo, ¿verdad? Porque si nosotros introducimos los alimentos y los consumimos nosotros en la mesa, ese es el mejor ejemplo que les podemos dar a los hijos. Y también hay un elemento adicional, que es la alimentación de la mamá desde el embarazo, porque se ha visto que si la madre consume frutas y vegetales desde el embarazo, cuando el bebé nace es más fácil que tolere estos sabores, y eso es muy interesante porque nos demuestra que la alimentación saludable inicia incluso desde antes de lo que pensábamos, ¿verdad? Entonces, también reforzar que la mamá durante su embarazo consuma una gran variedad de alimentos, de frutas y vegetales especialmente, para que eso ayude a la nutrición del bebé. Vamos con otra de los consejos, mensajes que usted puede encontrar ahí para recordar. Dice, disminuye el consumo de sal.
Nidia, ¿qué le hace el exceso de sal a nuestro cuerpo? Bueno, ustedes saben que el exceso de sal causa hipertensión arterial, es uno de los componentes, entonces es muy importante. Y bueno, hay alimentos ultraprocesados con exceso de sal, pero también los saleros de las casas, ¿verdad? Hay estudios que han hecho en Inciensa en donde se ha demostrado que la sal que le agregamos a los alimentos es excesiva, y creo que era Lady la que hablaba que andamos como en un 14%, ¿verdad? ¿Era el azúcar o era la sal? De la sal, yo creo que sí. No, del azúcar. Pero en la sal también tenemos exceso y los estudios de Inciensa han dicho eso. Entonces hay que evitar el exceso de sal, definitivamente. Estamos consumiendo el doble. El doble. Y eso me lleva ya a la última recomendación que tenemos para el día de hoy, que nos tienen las guías, que es: al elegir bebidas, prefiera agua antes que gaseosas o jugos empacados altos en azúcar. Tenemos ahí la imagen, nada más recordar. Y también, por supuesto, que si usted va a hacer un refresco, no le eche el chorro de azúcar. O sea, nadie dice que el azúcar sea mala, ¿verdad? El problema es el exceso. Correcto. Y recordar siempre preferir agua. Ya estamos llegando al final del programa. Voy a pedirles a cada una conclusión final de 1 minuto. Ustedes van a oír una campanita, entonces ahí van cerrando la idea, y con la doctora al final, cómo van a implementar esto para que más gente lo cubra. Comienzo con usted, Fiorella. Bueno, inicialmente recordar este tema de la proporción de los alimentos en el plato que mostraba Lady. Es muy importante cuando nos vamos a servir alimentos, siempre recordar incluir vegetales, especialmente a la hora del almuerzo y de la cena. Y también tratar de mantener una alimentación lo más sostenible que podamos. Entonces, evitar el uso de plástico cuando vamos a hacer las compras, evitar el uso también de elementos desechables, evitar las épocas de veda, no compremos pescados en épocas de veda para proteger también las especies marinas, y evitemos también el desperdicio de alimentos. Hemos hablado bastante ya de una alimentación saludable, pero también queremos que esta alimentación sea sostenible con el ambiente y con el planeta. Entonces, estas 3 recomendaciones son importantes también para añadir ese aspecto de responsabilidad a la hora de nuestro consumo de alimentos. Muchísimas gracias. Nidia, continúo con usted, el mensaje desde esta ONG Costa Rica Saludable. Definitivamente, las guías son una política excelente y hay que divulgarlas. Paralelamente tenemos el etiquetado frontal con advertencias que le dicen al consumidor: esto tiene exceso de... Usted verá si lo compra, nadie lo obliga a no comprar o a comprarlo, simplemente se le da información como un derecho que tiene. Pero también yo me pongo a pensar también en el hecho de que la inseguridad alimentaria en Costa Rica, o sea, hay gente que no está comiendo también. Entonces, ¿cómo acceder a esos alimentos a precios cómodos? Bueno, revisemos canasta con todo eso, ¿verdad? Que estén los alimentos realmente necesarios, porque si hay gente que también no está comiendo, tenemos que pensar en ellos y hacer cambios estructurales en nuestro país para poder tener ese acceso a los alimentos a ese tipo de población con bajos recursos económicos. Claro, sobre todo ahora que por los eventos globales se dan disrupciones en las cadenas de abastecimiento y de pronto los alimentos tienen precios altísimos. Después del conflicto de Ucrania, la harina, por ejemplo, el pan y todas estas cosas hacen que las poblaciones de los quintiles más bajos tengan menos acceso. Georgina, la voz de la científica investigadora. Bueno, desde nuestras investigaciones, para mí, yo creo que el mensaje más importante es que las personas tengan conciencia de cómo les afecta lo que están comiendo hoy, no solamente en el futuro, de su salud, cuántos años vamos a vivir, cómo vamos a vivir esos años que nos quedan libres de enfermedad y llegar a una vejez saludable, sino también, como decía Fiorella, ser responsables con el planeta para que las futuras generaciones también puedan alimentarse. Entonces, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos en el food court del mall, cuando tomamos la decisión en la soda de qué vamos a comprar, qué es lo que vamos a llevarnos a la boca y qué es lo que le vamos a dar a nuestro organismo, pongamos un poco más de atención, porque a veces lo damos por sentado o comemos a la hora del almuerzo porque es la hora de comer y comemos lo que hay sin preguntarnos qué es lo que estamos comiendo. Y una mala alimentación la mala alimentación mata a más de 11 personas millones de personas en el mundo por año. Y eso es más que el tabaco, que cualquier otra enfermedad. Entonces, seamos conscientes con eso. Muy importante eso que usted dice, cada vez que nos llevamos algo a la boca, recordar que ahí estamos construyendo nuestra futura vejez. Lidia.
Lady. Tranquila. Sí, bueno, desde el Ministerio de Salud también para nosotros es sumamente importante poder implementar las guías alimentarias, más allá de tener estos productos tan bonitos, ¿verdad? Tan integrales, tan informativos. También somos conscientes de la necesidad de poder implementarlo y estamos desarrollando acciones al respecto. Hemos establecido en conjunto con la SIGA 8 temáticas priorizadas en donde la educación nutricional es una gran línea de trabajo para nosotros y en donde hemos estado fortaleciendo esas articulaciones a nivel intersectorial con los diferentes actores sociales, instituciones públicas que de una u otra manera se reúnen dentro del sistema alimentario y para que en cada una de sus unidades organizativas y dentro de sus planes de trabajo también integren como parte en las unidades de educación nutricional, ¿verdad? Que se integren estas acciones para el fomento y la sensibilización de los diferentes grupos comunitarios. Bien, muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Recordarles que esas guías están en la página web del Ministerio de Salud. Ahí usted las busca como guías alimentarias. Tienen información muy importante para recordarnos en el día a día. Gracias a ustedes por acompañarnos durante el programa de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy bonito día.